¿Qué pasaría si te dijeran que la realidad no es lo que parece? Que detrás de cada noticia, de cada comentario, de cada historia, hay fuerzas que moldean lo que creemos verdadero. Calumnia, que algo queda no es solo un libro sobre rumores. Es un viaje al corazón de la manipulación, la conspiración y la manera en que la información puede transformarse en poder. Quédate, porque lo que descubrirás podría cambiar para siempre la forma en que ves lo que lees y escuchas. Santiago Camacho es un escritor e investigador conocido por explorar fenómenos paranormales, conspiraciones y misterios históricos. En Calumnia, que algo queda, Camacho profundiza en cómo los rumores, las falsedades y las manipulaciones se convierten en herramientas de control. El libro combina investigación periodística con relatos históricos, ofreciendo al lector una perspectiva inquietante sobre la fragilidad de la verdad y la facilidad con la que se distorsiona. Para narrar esta historia y facilitar su análisis de manera clara y ordenada, hemos dividido el libro Calumnia que algo queda de Santiago Camacho en secciones temáticas principales. Aunque la obra tiene un desarrollo continuo y no todos los capítulos están numerados de manera uniforme, esta división ha sido elaborada especialmente para nuestro canal Voces Literarias, con el fin de acompañar la lectura y ofrecer una guía narrativa que facilite la comprensión de los hechos, ideas y enseñanzas del autor. Gracias a esta organización, recorreremos de forma progresiva los momentos clave del libro, explorando cómo la mentira, los rumores y los bulos afectan a la sociedad, los medios de comunicación y la vida de las personas. Esta estructura temática busca resaltar los pasajes esenciales de la obra, los mensajes centrales y los ejemplos más impactantes que Santiago Camacho nos presenta, enriqueciendo así tanto la experiencia de lectura como su análisis posterior. Sección 1. La mentira como herramienta de poder. Desde las primeras páginas, Santiago Camacho nos introduce en un mundo donde la mentira no es un accidente ni un error ocasional, sino un instrumento consciente, diseñado para obtener poder, influencia o ventaja. La mentira ha existido, existe y seguirá existiendo mientras alguien crea que puede obtener algún provecho con ella, afirma con claridad el autor, recordándonos que este fenómeno no es nuevo, sino un componente constante en la historia de la humanidad. La narrativa se despliega de manera que comprendemos cómo, más allá de simples falsedades, las mentiras se convierten en estrategias de manipulación, ya sea para beneficio personal o colectivo. El autor describe con detalle la relación entre los medios de comunicación y la mentira, subrayando que el objetivo principal de muchos de ellos no es informar, sino captar la atención. Camacho señala que, a menudo, el lema implícito es, no dejes que la verdad te estropee un buen titular, y nos invita a reflexionar sobre cómo esta orientación hacia el espectáculo transforma la percepción de la realidad. Cada noticia o mensaje que llega a nuestra pantalla es, en muchos casos, cuidadosamente diseñada para provocar una reacción emocional, más que para transmitir información veraz. Este análisis nos hace cuestionar la aparente neutralidad de los medios y nos alerta sobre la necesidad de un escepticismo activo frente a lo que consumimos diariamente. Luego, la narración se adentra en la era digital, donde los bulos adquieren una velocidad y un alcance sin precedentes. Camacho explica cómo estos rumores se propagan rápidamente a través de Internet, compartidos de persona en persona mediante correos electrónicos, redes sociales o mensajes instantáneos. La descripción es casi vívida. Vemos cómo una información falsa, aunque mínima, puede viajar de un extremo del mundo al otro en cuestión de horas, afectando la percepción pública y generando consecuencias reales. El autor señala que la dinámica de estos bulos no se limita al engaño trivial, en muchas ocasiones, está diseñada para influir en decisiones políticas, reputaciones personales o incluso en la economía. En esta sección, se nos presentan también ejemplos de cómo las mentiras, aparentemente inocuas, tienen un poder transformador sobre la sociedad. Aunque Camacho no entra todavía en casos concretos de celebridades o políticos, eso vendrá después, si reflexiona sobre el mecanismo que hace que estas falsedades sean tan efectivas. El ser humano tiende a confiar en lo que se repite constantemente, y la tecnología moderna amplifica esa repetición hasta niveles casi imposibles de ignorar. Los bulos viajan como un virus, de mente en mente, de pantalla en pantalla, escribe, ilustrando la naturaleza viral de estas falsedades y la dificultad de frenarlas una vez que han comenzado a circular. A lo largo de esta primera sección, los personajes centrales no son individuos específicos, sino la sociedad misma y los agentes de la información, los periodistas, los creadores de contenido, y en general, aquellos que tienen acceso a un público amplio. Camacho nos invita a observar cómo estas fuerzas interactúan, mostrando que no siempre la mentira surge de la malicia. A veces, se produce por descuido, ignorancia o la simple presión de generar interés inmediato. Es un análisis que, aunque nos muestra el lado oscuro de la comunicación, también nos ofrece una mirada crítica y reflexiva sobre nuestro papel como receptores de información. Al cerrar esta sección, el lector queda con una sensación de alerta y comprensión,
la mentira es una herramienta poderosa y omnipresente, y reconocer su existencia es el primer paso para no ser manipulado. La narrativa logra transmitir esa conciencia de manera clara y amena, con un estilo que parece hablar directamente al oyente, ideal para una versión en audiolibro. La reflexión final es contundente. Comprender cómo funciona la mentira en la sociedad contemporánea nos permite no solo protegernos, sino también analizar con mayor profundidad la interacción entre poder, información y percepción. Sección 2. Los bulos más sonados. En esta sección, Santiago Camacho nos sumerge en uno de los bulos más famosos de la historia reciente, la presunta muerte de Paul McCartney. El autor comienza relatando cómo, a finales de los años 60, circuló un rumor que afirmaba que Paul McCartney había fallecido en un accidente de tráfico y que, en realidad, había sido sustituido por un doble. Camacho explica que este tipo de rumores no surgen al azar. Un bulo necesita solo una chispa de credibilidad para propagarse como fuego en un bosque seco, comenta, mostrando cómo la mezcla de información parcial, sospechas y la imaginación colectiva puede dar origen a leyendas urbanas duraderas. El desarrollo del bulo se inicia con los seguidores más apasionados de los Beatles, quienes comenzaron a analizar las portadas de los discos y las letras de las canciones en busca de pistas. Camacho detalla con precisión cómo los fans interpretaron ciertos mensajes ocultos en la portada del álbum Abbey Road, la posición de los miembros de la banda y detalles de la canción Strawberry Fields Forever. Algunos escuchaban las canciones al revés y aseguraban escuchar mensajes secretos, escribe el autor, reflejando la fascinación y el grado de obsesión que provocó la historia. Paul McCartney, como personaje central de este bulo, es presentado no solo como la víctima de un rumor increíble, sino también como un símbolo de cómo la fama puede convertir la realidad en mito. Camacho subraya que, a pesar de que Paul continuó apareciendo en público, el rumor no desapareció. Se alimentaba por la interpretación subjetiva de los fans y por la difusión masiva en medios de comunicación, revistas y, más adelante, en Internet. Aquí el autor hace una reflexión crítica. La sociedad parece amar más el misterio que la verdad, señalando cómo el deseo de creer en lo extraordinario puede superar el sentido común. Además, se describen los mecanismos de propagación del bulo. Camacho señala que primero se expandió a través de revistas especializadas, luego por programas de radio y televisión, y finalmente, con la llegada de Internet, llegó a audiencias globales de manera prácticamente instantánea. Un correo, un mensaje compartido, y la historia ya estaba viajando miles de kilómetros en cuestión de horas, detalla, explicando la dinámica viral de estos rumores. Esto permite al lector comprender cómo un simple rumor puede afectar la percepción colectiva y mantenerse vigente durante décadas. El autor también invita a reflexionar sobre la dimensión social y cultural del bulo. No se trataba simplemente de un chisme, era un fenómeno que mostró cómo los medios de comunicación, los fans y la opinión pública interactúan para construir realidades paralelas. Camacho señala que la fascinación por este tipo de historias no es exclusiva de los Beatles. Siempre habrá figuras públicas que, por su fama, se conviertan en objetos de mitos y leyendas. La comparación con otros casos, aunque breve, nos permite ver patrones similares en la historia del entretenimiento y la política, y entender que la combinación de poder mediático y credulidad humana es explosiva. Finalmente, esta sección deja claro que el bulo sobre Paul McCartney no fue un hecho aislado, sino un ejemplo paradigmático de cómo una mentira puede instalarse en la conciencia colectiva y mantenerse vigente gracias a la reinterpretación constante y la transmisión boca a boca. La narración de Camacho nos lleva paso a paso, mostrándonos cómo se originó, cómo se difundió y por qué fascinó a millones de personas, con un tono que combina curiosidad, análisis y un toque de incredulidad ante la capacidad humana de dar vida a historias imaginarias. En esta parte del libro, Santiago Camacho se adentra en uno de los bulos más controvertidos y mediáticos de la década de los 90, la supuesta relación de Marilyn Manson con ritos satánicos y rituales ocultistas que, según ciertos sectores de la sociedad, influían directamente en la juventud. Desde el inicio, el autor contextualiza el fenómeno. Manson, cuyo nombre real es Brian Warner, se presentó al público como un artista provocador, con una estética oscura y un discurso cargado de rebeldía. Camacho señala que la apariencia puede ser un arma de doble filo. A veces, solo mirar diferente basta para que te conviertan en enemigo público, destacando cómo la percepción social puede ser distorsionada por prejuicios y miedo. El desarrollo del bulo comienza con la polémica generada por los videos musicales y las actuaciones en vivo de Manson. Camacho describe con detalle cómo las imágenes de conciertos, caracterizados por luces estroboscópicas, maquillaje impactante y símbolos asociados al ocultismo, fueron interpretadas por críticos y medios como evidencia de prácticas satánicas. Cada gesto, cada sombra proyectada, fue leído como un mensaje secreto, escribe, reflejando la intensidad con la que se buscaban pruebas en algo que, en realidad,
podía ser simplemente teatralidad artística. Entre los elementos que el autor destaca están los rumores sobre rituales en los camerinos, supuestas confesiones de fans y la relación del artista con escándalos mediáticos, como la acusación de que sus canciones incitaban a la violencia juvenil. Camacho no se limita a narrar los hechos, ofrece también una reflexión crítica. La fascinación por el peligro y lo prohibido transforma la curiosidad en alarma colectiva, subrayando cómo los miedos culturales se proyectan sobre figuras públicas, especialmente en momentos de crisis social o moral. El texto integra la participación de personajes clave en la difusión del bulo, periodistas sensacionalistas, activistas religiosos y padres de familia preocupados por la influencia de la música en los adolescentes. Todos ellos contribuyeron a consolidar la idea de que Marilyn Manson era un propagador de rituales satánicos, aunque nunca se presentaron pruebas sólidas que confirmaran esas acusaciones. Camacho relata cómo incluso políticos locales y organizaciones educativas se vieron envueltos en debates sobre la censura de sus conciertos, demostrando el alcance social del bulo. Además, se aborda la repercusión mediática, entrevistas, artículos en prensa y reportajes televisivos que mezclaban hechos verificables con especulación y temor moral. La línea entre noticia y rumor se volvió casi invisible, apunta Camacho, mostrando cómo la percepción pública puede ser manipulada por la repetición constante de historias no verificadas. El autor también realiza un paralelismo con otros casos de pánico moral en la historia de la música, sugiriendo que figuras como Manson son, en cierto modo, víctimas de un mecanismo social que transforma la provocación artística en demonización cultural. Finalmente, la sección enfatiza la resiliencia del rumor. A pesar de que Manson negó cualquier práctica satánica y nunca se presentaron pruebas concretas, el mito persistió en la memoria colectiva, alimentado por la combinación de miedo, curiosidad y fascinación por lo oscuro. Camacho cierra el capítulo con una reflexión sobre la capacidad humana de crear enemigos simbólicos. No es necesario que la amenaza sea real, basta con que parezca tangible para que el bullicio mediático la haga crecer. Recordándonos cómo los bulos no solo dañan reputaciones, sino que reflejan inseguridades y prejuicios de toda una sociedad. En esta parte del libro, Santiago Camacho se centra en otro de los bulos más sonados de la música española de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. La acusación de que el grupo La Oreja de Van Gogh mantenía simpatías con la organización ETA. Camacho inicia explicando el contexto cultural y político de la época, marcado por un clima de tensión en España debido a los atentados y la lucha contra el terrorismo, donde cualquier gesto o comentario podía ser distorsionado y convertido en noticia sensacionalista. En tiempos de miedo, la sombra de la sospecha alcanza incluso a quienes solo buscan cantar, señala el autor, reflejando cómo la alarma social amplifica rumores sin fundamento. El desarrollo del bulo comenzó con la publicación de artículos y reportajes que interpretaban algunas letras de canciones y declaraciones del grupo como señales de afinidad con ideologías separatistas o radicales. Camacho describe cómo los medios se centraron en detalles ambiguos, como referencias geográficas o culturales en las letras, y los convirtieron en presuntas pruebas de simpatías políticas. Un mapa, un nombre, un verso fuera de contexto puede encender la mecha de la calumnia, escribe, subrayando la fragilidad de la información que sustentaba estos rumores. El autor presenta a los miembros del grupo, Amaya, Pablo, Xavi, Leire y Álvaro, como víctimas de la especulación mediática. Se detalla cómo las entrevistas y presentaciones fueron reinterpretadas, generando titulares sensacionalistas que sugerían apoyos políticos inexistentes. Camacho enfatiza la incomodidad del grupo ante la difusión del bulo. No entendíamos cómo decir simplemente lo que sentíamos por nuestra tierra se convertía en noticia de alto riesgo, refleja una frase atribuida a Amaya, mostrando la frustración de los artistas frente a la distorsión de sus palabras. A lo largo del relato, se introducen los mecanismos de propagación del rumor, desde medios de comunicación regionales hasta foros y programas televisivos que amplificaban cualquier indicio, por mínimo que fuera, de relación con ETA. Camacho explica que esta combinación de rumor y contexto social creó un efecto de alarma colectiva, donde la percepción pública llegó a considerar como casi cierta una acusación totalmente infundada. Además, el autor reflexiona sobre la facilidad con la que la reputación de figuras públicas puede ser manipulada. Cuando el miedo y la ignorancia se unen, el rumor se convierte en sentencia moral sin necesidad de juicio. El texto también aborda la respuesta del grupo, comunicados públicos, entrevistas aclaratorias y actuaciones en medios neutrales que buscaban desmentir las acusaciones, pero que muchas veces eran ignoradas o minimizadas por quienes ya habían asumido el bulo como verdad. Camacho hace notar cómo este fenómeno no es exclusivo de La Oreja de Van Gogh, es un patrón recurrente en la historia de la música y la política, donde el arte y la expresión cultural se intersectan con la paranoia social y la censura moral. Finalmente, la sección subraya el impacto duradero de estas calumnias. Aunque nunca existió evidencia de simpatías proetarras,
la sombra del rumor afectó la percepción del público durante años. Camacho concluye con una reflexión sobre la memoria social y la resiliencia de la mentira. Lo curioso de los bulos es que, incluso cuando se demuestran falsos, persisten como cicatrices en la memoria colectiva, recordándonos cómo los rumores no solo dañan reputaciones, sino que dejan huellas en la cultura y la historia reciente. En esta parte del libro, Santiago Camacho aborda otro de los bulos más notorios en la España reciente, centrando su análisis en la supuesta relación sentimental entre José María Aznar, expresidente del gobierno, y la actriz Cayetana Guillén Cuervo. Desde el inicio, el autor contextualiza la era política y mediática en la que surgió el rumor. Un periodo en el que los medios sensacionalistas y los programas de televisión tenían una influencia enorme sobre la percepción pública, y cualquier insinuación podía transformarse en noticia de alto impacto. Cuando la fama y el poder se cruzan, las fronteras entre lo real y lo imaginado se vuelven peligrosamente difusas, escribe Camacho, mostrando cómo el entorno mediático propiciaba la circulación de rumores sin base verificable. El desarrollo del bulo comenzó con la publicación de fotografías, comentarios y entrevistas parciales que fueron interpretadas como pruebas de un romance secreto. Camacho explica que estos indicios eran, en realidad, simples coincidencias o encuentros profesionales, actos públicos, galas o eventos televisivos en los que Aznar y Cayetana coincidían por motivos protocolarios o laborales. Una sonrisa en la alfombra roja, un gesto amable en cámara, y el rumor se alimenta solo, señala el autor, evidenciando cómo detalles triviales se convirtieron en supuestas evidencias amorosas. A lo largo del relato, se mencionan los protagonistas de este episodio: José María Aznar, con su perfil de político conservador y prudente, y Cayetana Guillén Cuervo, destacada actriz y presentadora, conocida por su trayectoria en cine y televisión. Camacho describe cómo ambos se vieron obligados a enfrentar la maquinaria de la especulación pública, con declaraciones descontextualizadas que, aunque nunca confirmaron relación alguna, fueron presentadas como pruebas irrefutables de intimidad. La frase que se cita en esta sección, atribuida a un periodista sensacionalista, dice: el amor secreto entre poder y glamour siempre vende más que la política misma, reflejando la lógica que guiaba la difusión del rumor. El autor enfatiza la rapidez con que se propagó el bulo. Programas matutinos, revistas del corazón y portales digitales amplificaban cada gesto, cada encuentro o cada comentario trivial, hasta construir una narrativa que muchos aceptaron como verdadera. Camacho subraya la vulnerabilidad de las figuras públicas frente a la especulación mediática. Cuando la opinión pública decide creer en lo que quiere, la verdad se vuelve irrelevante, observa, mostrando la dimensión social del daño que los rumores pueden generar. El relato también aborda la reacción de Aznar y Cayetana, declaraciones públicas de negación, esfuerzos por mantener la privacidad y mantener la profesionalidad en su vida laboral. Camacho describe cómo estas respuestas eran frecuentemente ignoradas por quienes ya habían aceptado el bulo como hecho consumado, destacando la persistencia y la resistencia de la calumnia incluso frente a pruebas de lo contrario. La sección concluye reflexionando sobre el poder de la imaginación colectiva y la fascinación por las historias de amor en el imaginario social. Lo curioso de estos bulos es que funcionan como espejos. Reflejan los deseos y prejuicios de quienes los creen, más que la realidad de quienes los sufren, remata Camacho, invitando a la reflexión sobre la responsabilidad de los medios y de la audiencia. En esta sección, Santiago Camacho nos introduce en uno de los bulos mediáticos más comentados de la España de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, centrando su atención en la supuesta relación entre el presentador Pepe Navarro y la carismática vedette Cristina Ortiz, más conocida como La Veneno. Desde el inicio, el autor contextualiza el escenario: un país donde los programas de televisión, las revistas del corazón y los tabloides tenían un poder enorme para construir narrativas sensacionalistas, capaces de eclipsar la realidad de los implicados. Los rumores se propagan como pólvora en un país hambriento de escándalos, apunta Camacho, recordándonos que la fascinación por la vida íntima de los personajes públicos puede deformar cualquier acontecimiento. El relato comienza con la aparición de La Veneno en televisión, una figura que desbordaba carisma y provocación, conocida por su sinceridad y su presencia magnética en programas de variedades. Su encuentro con Pepe Navarro, presentador de alto perfil mediático, se convirtió en objeto de especulación inmediata. Camacho detalla cómo cada gesto, cada sonrisa o cada comentario durante las emisiones televisivas fue interpretado por la prensa como indicio de un romance secreto, un guiño, una broma compartida. Y la historia se construye sola, escribe el autor, subrayando cómo la imaginación mediática completaba los vacíos con historias no verificadas. A lo largo de esta sección, Camacho introduce a los protagonistas con sus características más relevantes. Pepe Navarro aparece como un hombre seguro en su rol de comunicador, acostumbrado al foco mediático, pero vulnerable frente a los rumores sobre su vida privada. La Veneno,
en cambio, es presentada como una mujer que juega con la provocación y la notoriedad, consciente del impacto que tenía su imagen en la audiencia. La interacción entre ambos, aunque limitada a encuentros profesionales y entrevistas, fue suficiente para que se generara un bulo que se difundió con rapidez. El autor analiza con detalle cómo los medios interpretaron situaciones cotidianas. Entrevistas televisivas, sesiones de fotos o conversaciones ligeras se transformaban en supuestas pruebas de una relación clandestina. Camacho enfatiza que, a pesar de la falta de evidencias concretas, la combinación de notoriedad mediática y la fascinación del público por lo escandaloso alimentó la rumorología. No importa lo que digan ellos, importa lo que la gente quiera creer, reflexiona el autor, mostrando cómo la percepción pública puede construirse sobre la ficción más que sobre la realidad. Asimismo, se describen las repercusiones de este bulo. Tanto Navarro como la Veneno debieron enfrentarse a la presión social y mediática, aclarando su relación en ocasiones o manteniendo la distancia para preservar su privacidad, sin que ello detuviera la circulación del rumor. Camacho hace hincapié en la paradoja de la fama. Mientras más visible es la persona, más propensa se vuelve a ser víctima de calumnias. La frase que incluye en esta parte, los escándalos se comen la verdad antes de que tenga oportunidad de hablar, ilustra con claridad la dinámica entre rumor y realidad, y la dificultad de controlar la narrativa mediática. Finalmente, el autor invita a reflexionar sobre la construcción social de los bulos, como un encuentro cotidiano o una coincidencia profesional pueden convertirse en historias dramáticas, y cómo el público participa activamente en su propagación al elegir creer en lo más sensacionalista. La sección concluye con un breve comentario sobre la cultura televisiva de la época, en la que los personajes públicos eran constantemente observados y juzgados, recordando que, al igual que en otras historias de escándalos mediáticos, la línea entre realidad y ficción se volvía difusa. En esta parte del libro, Santiago Camacho aborda otro de los bulos mediáticos más comentados de la España reciente, la supuesta relación entre Eduardo Zaplana, político de alto perfil, y Cristina Tárrega, conocida presentadora de televisión. Desde el inicio, el autor sitúa al lector en un contexto en el que la línea entre vida pública y privada se difumina constantemente, y donde cualquier coincidencia es susceptible de convertirse en noticia. En el mundo del rumor, la proximidad basta para fabricar la certeza, escribe Camacho, subrayando cómo la percepción puede sustituir a la realidad. El relato comienza describiendo el primer contacto público que alimentó la especulación. Zaplana, en aquel momento figura relevante del Partido Popular, coincidió en diversos eventos con Cristina Tárrega, cuya popularidad en los programas de entretenimiento y Crónica Rosa era creciente. Camacho detalla cómo la prensa sensacionalista tomó estos encuentros como evidencia de un vínculo romántico. Se les veía conversar con demasiada complicidad para ser solo conocidos, comenta el autor, reflejando la fascinación mediática por lo íntimo de los personajes públicos. Se describen con minuciosidad los momentos clave que avivaron el rumor, entrevistas televisivas en las que compartieron escenario, fotografías donde sus gestos eran interpretados como cariñosos, y comentarios casuales que los tabloides transformaron en pruebas de una relación secreta. Camacho señala que la realidad se ajusta al deseo del espectador antes que al deseo de los protagonistas. Y esta observación se vuelve evidente al analizar cómo los medios construyeron un relato basado más en la sugestión que en hechos comprobables. El autor introduce a los personajes con su perfil más relevante para este contexto. Zaplana aparece como un hombre político acostumbrado a la atención pública, consciente de que su imagen estaba constantemente bajo escrutinio, pero sorprendido por la magnitud del escándalo. Tárrega, por su parte, es presentada como una profesional de la comunicación con gran habilidad para manejar la notoriedad, y cuya imagen de mujer cercana y accesible era utilizada por la prensa para alimentar la intriga. Todo gesto se amplifica cuando la cámara está atenta, escribe Camacho, mostrando cómo incluso la naturalidad puede convertirse en material para el rumor. Camacho analiza además el mecanismo de propagación del bulo, señalando cómo la sociedad y los medios colaboran activamente en la construcción de la historia. Cualquier gesto compartido en público se convertía en indicio de romance, y cualquier silencio se interpretaba como confirmación. La sección resalta la presión que este tipo de especulación ejerce sobre los protagonistas, obligándolos a desmentir o matizar declaraciones. Aunque la rumorología persista, negar no sirve. La calumnia siempre encuentra su público, reflexiona el autor. Finalmente, se hace una observación crítica sobre la cultura mediática de la época, donde el morbo y la especulación alimentaban la circulación de noticias sin contrastar, y la vida privada de los personajes quedaba expuesta como espectáculo. Camacho concluye esta sección recordando que, detrás del sensacionalismo, se encuentran personas que deben lidiar con la distorsión de su imagen, y que la verdad rara vez logra imponerse frente a la fuerza del rumor. En esta sección,
Santiago Camacho aborda uno de los rumores más insólitos y llamativos que circularon en la prensa rosa y deportiva, la supuesta atracción que Pep Guardiola, entonces jugador y futuro entrenador de renombre, sentía por Ricky Martin. Desde el inicio, el autor coloca al lector en el contexto cultural de la época, marcado por la mezcla de fútbol, farándula y chismes mediáticos. Camacho señala que el poder de un rumor no reside en su veracidad, sino en la capacidad de emocionar a quienes lo escuchan, anticipando cómo la noticia se propagó de manera casi viral entre seguidores del deporte y del entretenimiento. El relato comienza con la primera aparición pública de Guardiola en la que se vinculó su nombre con Ricky Martin. Camacho describe un evento benéfico donde ambos coincidieron, y donde la prensa interpretó la admiración profesional de Guardiola por el cantante como una inclinación personal más profunda. Se le veía observarlo con una intensidad que muchos confundieron con otra cosa, escribe el autor, mostrando cómo la mirada y la cercanía se transformaron en el combustible del rumor. Camacho profundiza en la manera en que la información fue manipulada por los medios. Se narran fotografías donde Guardiola y Ricky Martin compartían escenario o charlaban en privado, y comentarios de terceros que alimentaron la especulación, lo que para unos era admiración artística. Para otros era señal de deseo, reflexiona el autor. Aquí se percibe la crítica de Camacho a la interpretación subjetiva y la falta de contraste de los medios sensacionalistas, que transforman cualquier gesto en noticia, sin importar la veracidad. Se presentan también los protagonistas en detalle. Pep Guardiola aparece como un joven futbolista meticuloso, con disciplina y proyección internacional, sorprendido por la atención que sus gestos generaban fuera del campo. Ricky Martin, por su parte, es mostrado como un artista en su apogeo, cuya fama multiplicaba cualquier rumor que le involucrara. Camacho subraya la desconexión entre la intención de los personajes y la percepción pública. Los protagonistas rara vez participan del relato que los convierte en protagonistas, escribe, enfatizando la diferencia entre la realidad y la narrativa construida alrededor del rumor. La sección describe cómo la noticia se consolidó en distintos medios y cómo algunos programas de televisión y revistas sensacionalistas llegaron incluso a inventar declaraciones inexistentes para sostener la historia. Camacho reflexiona sobre la facilidad con que se construyen los mitos modernos. Basta un comentario sacado de contexto para crear una leyenda urbana en plena era de la comunicación instantánea, sentencia. Ofreciendo un paralelo con los bulos clásicos, aunque amplificados por la velocidad de los medios actuales. Finalmente, el autor analiza la repercusión que este tipo de rumores tiene en la percepción pública y en la vida personal de los involucrados. Subraya que, aunque pueda parecer anecdótico o divertido, este tipo de calumnia mediática expone a las personas a la especulación constante y altera la forma en que son percibidos socialmente. El rumor se instala. Y la verdad se convierte en un detalle anecdótico que pocos recuerdan, concluye Camacho, dejando al lector reflexionando sobre el poder y la persistencia de la calumnia. Sección 3. La función social de los rumores. En esta sección, Santiago Camacho profundiza en el mecanismo y el propósito de los rumores dentro de la sociedad, explorando su papel como herramienta estratégica en distintos ámbitos. El autor inicia con una reflexión sobre la naturaleza del rumor. No es solo un juego de palabras, es un arma silenciosa que mueve voluntades y genera consecuencias invisibles, señala. Estableciendo desde el inicio que los rumores cumplen una función mucho más profunda que el simple entretenimiento o la curiosidad. Camacho describe cómo los rumores son empleados de manera deliberada por expertos en comunicación política y corporativa. Aquí, el rumor deja de ser un accidente social para convertirse en un instrumento de desestabilización. La narrativa detalla casos en los que la opinión pública se ve influida por informaciones no verificadas, y cómo éstas son capaces de desprestigiar a personas, marcas u organizaciones enteras. La fuerza de un rumor reside en su capacidad de moldear percepciones antes de que la verdad tenga oportunidad de presentarse, explica. La exposición de Camacho hace evidente que el rumor funciona como una especie de presión invisible, que puede alterar carreras, decisiones y estrategias, incluso sin una base fáctica sólida. El autor analiza a continuación el poder persuasivo de los rumores. La forma en que un mensaje se construye y se transmite puede inclinar la opinión pública hacia una postura determinada, mucho más allá de la racionalidad individual. Una mentira bien contada puede pesar más que 100 verdades olvidadas, escribe Camacho, subrayando cómo la narrativa del rumor captura la atención y convence más que los argumentos lógicos, explotando la psicología humana y la necesidad de pertenencia a un grupo informado. Además, Camacho introduce el elemento socioeconómico como una variable fundamental en la propagación de los rumores. Las personas de menor nivel económico, según el autor, disfrutan de la ilusión de estar mejor informadas, como si el acceso a un rumor les otorgara un privilegio frente a otros. Por el contrario,
quienes ocupan posiciones más altas en la escala social experimentan la emoción de manejar información que otros no poseen, sintiendo que dominan un poder invisible. El rumor concede a unos la sensación de conocimiento y a otros, el de control, señala el autor, describiendo un fenómeno que no solo es comunicativo sino profundamente psicológico y social. Camacho también explora la motivación de quienes difunden rumores. Más allá de la intención de hacer daño, hay un componente de poder y satisfacción personal. Compartir un rumor genera un doble efecto. Por un lado, la emoción de influir en los demás y, por otro, la percepción de superioridad frente a quienes no tienen acceso a esa información. Este comportamiento, según el autor, refleja un patrón humano recurrente a lo largo de la historia, donde la información, verdadera o falsa, se convierte en moneda social y en herramienta de influencia. En paralelo, el autor hace un sutil comentario sobre la relación entre rumores y medios modernos, destacando que, aunque las plataformas digitales aceleran su difusión, los principios esenciales permanecen intactos. El rumor sigue moviendo emociones y moldeando opiniones. La rapidez no reemplaza la efectividad, simplemente amplifica la huella del mensaje, escribe, señalando que el fenómeno es antiguo, pero su alcance es hoy más global y penetrante que nunca. La sección concluye con la observación de que el rumor, más allá de sus efectos inmediatos, tiene un rol social estabilizador y desestabilizador a la vez. Crea cohesión entre quienes comparten la información y genera distancia o conflicto con quienes quedan fuera. Camacho enfatiza que esta dualidad es lo que le da al rumor su verdadera fuerza. El rumor no solo informa, delimita quién pertenece y quién queda al margen, sentencia. Dejando al lector con una reflexión sobre la compleja interacción entre comunicación, poder y psicología social. Sección 4. Los medios como vehículos de desinformación. En esta sección, Santiago Camacho aborda la función de los medios de comunicación como herramientas poderosas en la propagación de rumores y noticias falsas. Desde el inicio, el autor deja en claro que los maquinadores de historias han encontrado en la televisión un canal privilegiado para difundir sus patrañas. La pantalla no solo entretiene. Decide quién es aceptable y quién merece desprecio, afirma, señalando el alcance y la autoridad que los medios imprimen a cada mensaje que emiten. Camacho describe cómo estas falsedades no se limitan a los programas de chismes o de cotilleo televisivo, sino que se infiltran en productos culturales de gran consumo, series de ficción, comedias y hasta películas que, bajo la apariencia de entretenimiento, pueden reforzar estigmas sobre personas o colectivos. El autor ejemplifica con la idea de que lo que parece humor inocente puede ser un cuchillo escondido, destacando cómo la percepción pública puede ser moldeada sin que el espectador siquiera perciba la manipulación. Aquí, la narrativa resalta la sutileza con la que los medios combinan ficción y realidad para que la línea entre ambas se difumine, haciendo que el rumor o la difamación adquieran una fuerza casi oficial. El texto hace un énfasis particular en el daño que estas campañas mediáticas pueden infligir a las víctimas. Una vez que una persona es señalada o ridiculizada a través de estos canales, el estigma se convierte en una marca difícil de borrar. Una mentira bien vestida de verdad puede perseguir a alguien toda su vida. Escribe Camacho, recordando que la exposición masiva tiene efectos permanentes sobre la reputación, la vida profesional e incluso la salud emocional de la víctima. La reflexión se vuelve especialmente intensa cuando el autor señala que este efecto no requiere de violencia física directa. La humillación pública y la imposición de etiquetas sociales pueden resultar igual de devastadoras. Asimismo, Camacho comenta la complicidad de los propios consumidores de medios, quienes, aunque conscientes de la manipulación, muchas veces participan del juego al difundir o aceptar sin cuestionar las versiones ofrecidas. Esta interacción convierte al público en parte del mecanismo de desinformación, otorgando a los rumores una doble fuerza, la de quienes los crean y la de quienes los replican. No basta con apagar la televisión. Cada repetición, cada comentario en la oficina o en la calle, perpetúa la mentira, reflexiona, subrayando la responsabilidad social de cada individuo frente a la información. El autor no deja de lado la dimensión psicológica del fenómeno. La audiencia, al recibir la mezcla de realidad y ficción, puede internalizar estereotipos y prejuicios que condicionan su percepción del mundo y de las personas que lo habitan. Camacho sugiere que, en este contexto, los medios se convierten en arquitectos de la reputación ajena, capaces de erigir muros de desprestigio que son casi imposibles de derribar. Esta observación conecta con estudios de comunicación que han señalado que la repetición mediática de información falsa aumenta su credibilidad, un fenómeno que el autor describe con gran claridad narrativa. Finalmente, la sección enfatiza que el poder de los medios como vehículos de desinformación no es casual ni inocente, es deliberado y estratégicamente explotado por quienes buscan controlar la percepción pública. Camacho concluye con una reflexión inquietante: no solo importa lo que se dice, sino quién lo dice, cómo y en qué contexto. La víctima no siempre puede defenderse, y el daño permanece, dejando al lector con la sensación de que, más allá de los rumores callejeros,
la gran pantalla puede ser un arma silenciosa y letal en el entramado social. Sección 5. La importancia del escepticismo. En esta sección, Santiago Camacho se enfoca en la necesidad de desarrollar un pensamiento crítico frente a la avalancha de información que recibimos a diario. Desde el inicio, el autor deja claro que su propósito no es solo señalar a los mentirosos y las falsedades que circulan en medios y redes, sino también formar lectores más cautos, más conscientes de la complejidad que subyace detrás de cada noticia. No basta con descubrir la mentira, hay que aprender a mirar detrás de la pantalla, afirma, recordándonos que la percepción humana es vulnerable a la manipulación sutil y constante. Camacho insiste en que ninguna noticia debe ser considerada un edicto inmutable de la verdad absoluta. La información, por más convincente que parezca, siempre está teñida por la subjetividad de quien la produce y la posibilidad de error. Cada titular, cada imagen, cada comentario, es solo una versión del mundo, no el mundo en sí. Esta observación introduce al lector en la idea de que incluso los medios más confiables no son infalibles. Sus interpretaciones, omisiones o sesgos pueden alterar la percepción de la realidad de manera significativa. Es un llamado a no aceptar todo de manera literal y a cuestionar el origen, la intención y la forma en que se presenta la información. Uno de los recursos más prácticos que Camacho ofrece es una sencilla, pero poderosa, fórmula de escepticismo. En caso de duda, pregúntese, ¿qué me están vendiendo y quién me lo está vendiendo? Esta pregunta, dice el autor, permite poner en perspectiva cada noticia, cada rumor, y analizarla desde una óptica más crítica. No se trata solo de desconfiar por principio, sino de entrenar la mente para identificar posibles manipulaciones, intereses ocultos y estrategias de persuasión que a menudo pasan desapercibidas. El autor enfatiza también que el escepticismo no es un acto de cinismo ni de rechazo sistemático hacia la información, sino una herramienta para proteger la mente y la autonomía personal. Por ejemplo, al enfrentarnos a un titular sensacionalista, preguntarnos quién se beneficia de que creamos en esa versión puede revelar motivaciones comerciales, políticas o ideológicas que subyacen detrás de lo que parece ser un simple informe de noticias. Camacho escribe con claridad, el escepticismo no mata la fe en la información, sino que la filtra, la depura, la convierte en conocimiento consciente. A lo largo del capítulo, el autor incorpora reflexiones sobre la vida cotidiana, haciendo notar que la desinformación no solo daña la reputación de terceros, sino que también puede manipular nuestras decisiones. Desde la forma de votar hasta la manera en que consumimos productos o aceptamos opiniones sociales. Este enfoque recuerda, en su manera de combinar lo teórico con lo práctico, a obras de divulgación como Propaganda de Eduardo Bernays, donde se analiza cómo los medios influyen en la percepción colectiva. Sin embargo, Camacho ofrece la ventaja de hacerlo con un lenguaje accesible, cercano, pensado para que cada lector pueda aplicarlo en su día a día. El mensaje final de esta sección es una invitación a despertar la conciencia y la atención. Ser escéptico no significa cerrar la mente, sino mantenerla abierta y vigilante. Como recuerda el autor, el primer paso para no ser manipulado es reconocer que siempre podemos serlo. Esta reflexión deja al lector con una sensación de responsabilidad activa frente a la información, entendiendo que el escepticismo es un hábito que se cultiva. Un escudo contra la manipulación y una guía para discernir entre la verdad y la apariencia. Calumnia que algo queda es una obra que, más allá de narrar episodios específicos de desinformación y manipulación mediática, se erige como un estudio profundo sobre la fragilidad de la verdad en la sociedad contemporánea y el papel que desempeñan los medios, las redes y la cultura del rumor en la construcción de la realidad. Santiago Camacho no solo se limita a documentar casos de calumnias, mentiras y bulos. Su propósito va más allá, proponiendo una reflexión crítica sobre cómo los individuos percibimos y asumimos la información. Esto sitúa su obra en la intersección entre el periodismo crítico, la sociología de la comunicación y la psicología social. El libro dialoga con teorías clásicas sobre propaganda y manipulación de masas. Por ejemplo, se pueden trazar paralelos con la obra de Eduardo Bernays, quien en Propaganda describe cómo los mensajes mediáticos influyen en la percepción y conducta de los individuos. Y con Noam Chomsky y Edward Herman en Manufacturing Consent, donde se examina cómo los grandes medios filtran y estructuran la información para mantener ciertas agendas de poder. Camacho, sin la formalidad académica de estos textos, logra transmitir la misma idea fundamental, que las noticias nunca son inocuas y que detrás de cada titular, imagen o comentario mediático puede haber un interés oculto. Al analizar la obra desde la perspectiva de la sociedad en la que fue publicada, se observa que llegó en un momento particularmente sensible. La digitalización de la información y la expansión de las redes sociales habían multiplicado exponencialmente la velocidad y el alcance de los rumores y noticias falsas. Camacho capta con precisión ese contexto y lo traduce en un lenguaje accesible, alertando sobre un fenómeno que se encuentra en la raíz de muchos conflictos contemporáneos,
la confusión entre información y desinformación. La obra, por tanto, no es solo un libro sobre mentiras puntuales, sino un espejo de la vulnerabilidad colectiva frente a la manipulación mediática. El impacto del libro en el público fue notable. Lectores interesados en periodismo, ética y comunicación encontraron en Camacho una voz que explicaba de manera clara y directa mecanismos que antes parecían abstractos. La obra también resonó entre aquellos preocupados por la política, la justicia y la reputación, pues demuestra cómo la calumnia y el rumor pueden tener consecuencias profundas y duraderas. En cuanto a la crítica literaria, si bien no se trató de un fenómeno de masas ni un bestseller tradicional, fue bien recibida en círculos especializados por su claridad, enfoque práctico y relevancia social. La crítica valoró especialmente la manera en que el autor logra combinar rigor y accesibilidad, haciendo que el lector no solo comprenda los casos narrados, sino que también desarrolle herramientas de pensamiento crítico. Un elemento distintivo de la obra es su tono pedagógico y preventivo. Camacho no se limita a denunciar, sino que ofrece recursos concretos para cultivar el escepticismo y discernir entre información fiable y engañosa. Su famosa fórmula que me están vendiendo y quién me lo está vendiendo, se convierte en un mantra que sintetiza la esencia de su propuesta. No basta con leer o escuchar, es necesario cuestionar, verificar y contextualizar. Este enfoque coincide con tendencias actuales en educación mediática y alfabetización digital, donde se enseña a los individuos a navegar críticamente en entornos saturados de información. Anticipando problemas como la desinformación masiva, los deepfakes y la polarización social derivada de los bulos. En términos narrativos, Calumnia que algo queda combina ejemplos concretos, análisis reflexivo y consejos prácticos en una estructura fluida y cercana. Esta integración hace que la obra funcione tanto como manual de prevención de manipulación mediática como reflexión ética sobre la responsabilidad de quienes informan y consumen información. Además, el libro abre un diálogo con otras obras de divulgación crítica, como Los engaños de la prensa de Juan José Millás. Aunque Camacho se distingue por la claridad de sus fórmulas de pensamiento crítico y su insistencia en que el lector se convierta en un agente activo en la interpretación de la información. En conclusión, el libro de Santiago Camacho ofrece una lectura profundamente relevante para el lector contemporáneo, un recordatorio de que la información no es unívoca. De que la verdad puede ser moldeada por intereses y que la calumnia y la desinformación no son fenómenos aislados, sino parte de un entramado social más amplio. Su enfoque práctico, combinado con un análisis crítico de los medios, convierte a la obra en una guía esencial para entender el mundo mediático, evaluar noticias con cautela y desarrollar un pensamiento crítico sólido. En un contexto en el que la confusión entre realidad y ficción se vuelve cada vez más compleja y peligrosa. Santiago Camacho nos desafía a mirar más allá de lo evidente. Nos recuerda que la verdad es frágil, y que la información puede ser moldeada como arcilla. La pregunta final es, ¿cuánto de lo que crees saber es realmente cierto? Y más importante, ¿qué estás dispuesto a cuestionar para descubrirlo? Si este viaje al mundo de la calumnia te hizo reflexionar, compártelo. Déjame en los comentarios, ¿alguna vez una mentira cambió tu percepción de la realidad? Y suscríbete para explorar más libros que desvelan lo oculto y nos hacen cuestionarlo todo.